El día de hoy abordaremos el pensamiento del filósofo francés Jean-Jacques Rousseau. Rousseau es uno de los filósofos modernos más importantes del siglo XVIII. Elaboró un sinnúmero de obras, pero en esta clase abordaremos solamente dos. El primero se llama Discursos sobre la desigualdad entre los hombres y el segundo como tal se llama Contrato social. La filosofía de Rousseau, muchos han tratado de establecer que, a diferencia de Hobbes, Rousseau estableció que el hombre era bueno por naturaleza. Sin embargo, durante esta explicación trataremos de hacer énfasis en que lo que dijo Rousseau no necesariamente es eso. Sin embargo, trataremos de puntualizarlo poco a poco. En su discurso sobre la desigualdad entre los hombres, Rousseau nos empieza planteando algo. Nos dice que el hombre es un animal puro y solitario y que su única noción es satisfacer sus necesidades primarias, reaccionando a sus instintos. Él nos habla de un estado natural. Este estado natural es previo a la civilización, como en el caso de los dos filósofos anteriores. Sin embargo, en este estado no podemos hablar que el hombre es bueno o es malo. Simplemente podemos hablar de que el hombre es inocente, pues no posee ningún tipo de vicio y no posee ni la ambición, ni la envidia, ni tampoco ya posee como tal derechos que lo regule. En ese sentido nos estaríamos contraponiendo a lo que decía tanto Hobbes como a lo que decía Locke, porque Locke sí nos decía que en el estado natural el hombre ya gozaba de derechos y Hobbes nos decía que en el estado natural el hombre era malo, ¿no? ¿Por qué? Porque atendía la envidia y atendía la discordia. En el caso de Rousseau nos va a hablar justamente de que el hombre es inocente. Entonces está el estado natural, algo que podríamos denominar un estado intermedio, en el cual va a haber una búsqueda de la felicidad que no se va a lograr. Y este estado intermedio va a estar entre el estado natural y el estado civilizado. ¿Qué es lo que va a propiciar que exista la necesidad de un estado civilizado? Pues justamente que en este estado intermedio va a existir una cosa, la división del trabajo, y una segunda cosa, la división de la propiedad privada. Ambos temas, si recuerdan, ya habían sido abordados por John Locke. Al haber sido abordados por John Locke, él nos decía que la propiedad privada devenía del trabajo, es decir, era producto de ese trabajo. Una persona primero tenía que entenderse como un ente vivo, como un ente libre y como un ente que trabaja. Y justamente esa trinidad o esos tres elementos eran la base de su estado. Para Rousseau, esto es la base de la discordia. Es decir, tratará de ser como una especie de mezcla entre ambos pensadores, pero lo explicará de una manera distinta. Es decir, dice Rousseau, cuando existe una división entre el trabajo, cuando decimos que hay un jefe y hay un empleado, y hay un empleado que a su vez gobierna otros empleados, estaríamos hablando de que el hombre ya no tiene una igualdad. Y cuando hablamos de propiedad privada, haríamos una distinción entre los que tienen de los que no tienen. Entonces, justamente lo que nos va a permitir a nosotros salir de este estado natural, de este estado intermedio, y poder pasar a un estado civilizado, es la necesidad de establecer leyes que regulen a estos hombres que tienen propiedades privadas y que han dividido el trabajo. En este estado intermedio, en el cual se establece la división del trabajo y la propiedad privada, desaparece la igualdad entre los hombres, ya que los hombres mismos se corrompen. La mejor manera que tengo de explicar esto es con un niño, ¿no? O una niña. Cuando un bebé nace, no tiene la capacidad de distinguir entre si un juguete es de marca o alguna cosa con la que él se entretiene es un juguete. Los que determinan su contexto y su mundo son sus padres, ¿no? Entonces, cuando un niño le dice a su mamá, es que no juegues con eso porque eso es un juguete corriente, o no comas eso porque esa es una comida que no le corresponde a nuestra clase social o algo por el estilo, regula su comportamiento. Algo similar pasa con lo que nos explica Rousseau. En realidad, los seres humanos, o los hombres como tal, sí, seres humanos en específico, él se refería a hombres, pero vamos a dejar esto de lado. Los seres humanos eh, establecen categorías y establecen propiedades. Y esto justamente genera esta desigualdad de la que ya nos había hablado Hobbes. Pero en el caso de Locke, la respuesta a, esta búsqueda o este volcamiento a la inocencia nueva del hombre va a ir en función del Estado. El Estado va a regular a todos estos hombres que se han corrompido
en función de tratar de satisfacer sus necesidades, pero ya de una manera, vamos a decirlo, mayor. Es decir, esta prenda que yo tengo puesta, si me cuesta, no sé, 100 pesos, cumple el mismo propósito de calentar mi cuerpo que una prenda que puede costar 1000 pesos. Nos dice Rousseau, el único problema justamente es que en el estado intermedio, esta división del trabajo va a hacer a unos posible tener una prenda, para tener dinero para una prenda de 100 pesos, y a otros les va a ser posible tener para 10 prendas de 100 pesos y poderse comprar una sola y exclusiva. Entonces, Rousseau ya no está hablando de una desigualdad. Entonces, ¿por qué se necesita un contrato social? Pues justamente para establecer un pacto entre los individuos que nos permita establecer un estado civilizatorio que termine con esa desigualdad que propició el estado intermedio. Y esta unión de la sociedad va a permitir a los hombres tener una libertad controlada, pero al final del día una libertad que les permitirá tomar decisiones sobre su vida y sobre la vida de sus semejantes. Entonces, de la misma manera que John Locke, eh, John Jacques Rousseau va a apoyar un Estado moderno democrático, es decir, la libertad de las personas o su voluntad de decidir sobre lo que es mejor para ellas es la que los va a otorgar la capacidad de elegir representantes que luchen por propagar sus derechos. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de tener una voluntad general? Que los pactos que se establezcan van a tener un orden generalizado. Recordemos que la democracia no implica que todas las personas voten por un mismo candidato. Implica que las personas que no votaron por determinado candidato puedan respetar y puedan establecer que aun cuando las cosas pudieran haber sido mejores como ellos idealmente pensaban, ahora tienden a la mayoría. Es decir, imaginemos que se eligen jefes de grupo y se nominan a 2 compañeros o 2 compañeras o compañero y compañera, ¿no? Para no caer en debates. Y que el 54% del grupo votó por determinado sujeto o sujeta y el 46% votó por otro determinado sujeto o sujeta. Si nosotros atendemos al sistema democrático, se tendría que proponer nuevamente vamos a decirlo así, una votación hasta que no se establezca una mayoría más generalizada del 50%. Es decir, cuando hablamos de un 51, de un 51 a un 59%, no estamos hablando de una mayoría generalizada, estaríamos hablando de un estado en el cual habrían constantes disputas. Ahora bien, si nosotros pensamos en nuestro contexto mexicano, muchas de las elecciones se han ganado a partir de menos del 50% de los votantes. Es decir, personas que decidieron no ir a votar y se dieron su voluntad de decidir el rumbo de su país pues hay que decidan los que sí vayan, ¿no? ¿Y qué pasa si se compra el voto de determinados sujetos? Que por sus necesidades o pues, meramente por sus intereses particulares y su envidia, deciden elegir a un candidato porque les dieron una despensa. No nos podemos llegar a quejar del gobierno que ha sido elegido en función de que nosotros cedimos esa voluntad o cedimos ese derecho a estas personas que solamente están viendo por sus intereses inmediatos. Y vamos a pensarlo, ¿no? Una persona le regalan una despensa de 1000 pesos. En el primer mes de mandato de cualquier presidente, esos 1000 pesos no significan nada, porque le sube, vamos a pensar, 40 centavos a la gasolina y todos los productos de primera necesidad se incrementan porque todos ellos son transportados a partir de un vehículo. Entonces, si los frijoles salían en 8.50, los 100 gramos, ahora van a salir en 9 pesos porque ya están incrementando el precio de la gasolina. Entonces, insisto, por más complejo que nosotros veamos a estos pensadores, todos establecen varios principios. Hobbes, el hombre es malo en el estado natural y llega a ser bueno justamente a partir de las reglas que lo regulan en la sociedad civil. Locke, el hombre es bueno por naturaleza, ha establecido principios y derechos, pero justamente para que no llegue a corromperse, tienen que estos derechos estar impuestos en una constitución que le permita autorregularse a él y a sus semejantes. Rousseau, el hombre nace inocente en el estado de naturaleza. En el estado intermedio existen estas constantes búsquedas de las felicidades inmediatas
que van a ayudar al hombre a satisfacer sus necesidades, pero ya no de una manera, vamos a decirlo así, ya no de una manera concreta, sino de una manera o a partir de lujos. Entonces estos lujos van a generar las disputas. En resumen, el Estado o la sociedad civil surge como la necesidad de regular la desigualdad que existe entre los diferentes sujetos que se propició en el estado intermedio. Y los tres filósofos nos hablan de que tiene que existir un contrato social. Los otros filósofos nos hablan de un derecho natural, es decir, que el hombre ya nace con una cierta propensión. En el caso de Hobbes nos dice que es su derecho a la vida. En el caso de Rousseau nos habla de un derecho a la vida y al mismo tiempo de un derecho de la libertad. Y en el caso de John Locke nos habla de tres. Nos dice que hay un derecho a la vida, nos dice que hay un derecho a la libertad y nos dice que hay un derecho a la propiedad. Entonces, si se dan cuenta, ahí existen como semejanzas, pero al mismo tiempo la semejanza es que todos definen un derecho a la vida. Las diferencias, cada uno de ustedes las va a marcar. En esto va a consistir su integradora. Recuerden, la pregunta es, ¿el hombre es bueno o malo por naturaleza? Ahora los tres filósofos que abordaremos serán John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Thomas Hobbes. Me ha gustado mucho trabajar a partir de los videos. Espero que esos videos les sirvan a ustedes para entender mejor a los pensadores y aún así se les proporcionará material para que ustedes se den una idea generalizada pues de estos filósofos. Me despido, como siempre, deseando que se encuentren lo mejor posible ante esta situación y tratando de, pues quizá de una manera muy ambiciosa, más que tratando, esperando que esto les ayude a reinterpretar su realidad y les ayude en su vida cotidiana. Insisto otra vez, les mando un abrazo muy grande. Créanme que es para mí bien complicado hablarle a un teléfono celular a altas horas de la noche para que no se escuche ruido de fondo. Prefería estarles hablando a ustedes en el aula. Y para que eso sea posible, hay que seguir las indicaciones. He visto que algunos de ustedes están en fiestas, he visto que algunos de ustedes están saliendo de una manera innecesaria y algunos de ustedes también me han comentado que han salido a ayudar a sus papás en el trabajo. Entonces, si es por trabajo, tomen las medidas necesarias. Y los demás sí cuídense mucho, porque en serio, sus malas decisiones nos están condenando a los demás. Tomen en cuenta que su libertad está en función de la libertad de los demás. Entonces, si ustedes abusan de la suya, como lo hemos visto en estos filósofos, estarían poniendo en peligro la nuestra. Les mando un abrazo muy grande. Cuídense mucho, atiendan a las medidas, porque en función de ello nos veremos más pronto. Adiós.